Bueno, primero que nada, agradecerte mucho, Nico, por estar acá con nosotros, por haber aceptado la invitación a conversar sobre eso, el cual seguimos con mucho entusiasmo siempre. Em, y voy silenciando el WhatsApp de fondo. Em, y también agradecer mucho a María también ¿no? tanto por participar del taller este año por primera vez y también sumarse a este plan de tener algunas conversaciones un poco más como que estén entre el adentro y el afuera de la escuela, que también es importante, ¿no? Esta conversación, por un lado, es parte del inicio del segundo año del ciclo Momentos, que está organizado por la Escuela de Arquitectura de la Universidad de las Américas, eh, que es un ciclo que pretende establecer conversaciones entre cursos o talleres que se estén dando en la escuela con prácticas que estén sucediendo eh, bueno, en otros ámbitos. Y en este caso, bueno, nuestra idea era articular el trabajo. Estamos en un taller de arquitectura del primer semestre, del primer año, que se llama Yendo de la Cámara a la Plaza, desplazamientos entre lo íntimo y lo público, eh, donde en particular, más allá incluso de la temática, estamos trabajando con ciertas herramientas, ¿no? Como que creemos que pueden ser pedagógicas para un taller de primer año, entre las cuales se destaca por sobre el resto, diría en este momento, un trabajo con una cosa que hemos llamado maquetas hiperrealistas, ¿no? Y que nos gusta mucho no saber qué significa también. Es como una provocación también a la misma arquitectura, de que ha trabajado mucho siempre desde el lado de la abstracción, ¿no? Desde la hegemonía de la abstracción. Y entonces nos gustaba provocar a esa abstracción con el término del hiperrealismo en las maquetas. Y también entrar en discusión con el género de realismo contemporáneo en los renders, ¿no? En la hegemonía también Mm. del render y la desaparición de la maqueta como trabajo artesanal, eh, o el riesgo, ¿no? El riesgo de la desaparición, en una visión bastante como desarrollista y tecnocrática, ¿no? De la aparición de los sistemas de modelado 3D y de los renderizados. Y cada vez vemos menos maquetas en las escuelas de arquitectura. eh, y, y es algo que nos parece que es interesante poner en cuestión. Em, bueno, así que en ese contexto invitamos a Nicolás Grum. Nicolás Grum es un artista de larga trayectoria, con quien hemos tenido el honor de cruzarnos varias veces en el camino, en distintos espacios, ya desde hace muchísimos años, en verdad. Y que su trabajo siempre nos ha provocado, nos ha estimulado yo diría más que nada, a pensar y a participar de la disputa por los espacios políticos, por la construcción de la historia, por la construcción del presente también. Y bueno, incluso siendo hoy miércoles, pero a unos pocos días de lo que fue un fin de semana muy movilizante, ¿no? Para la Mm. política local. Es interesante poder conversar con vos y hilar eso de alguna manera, al menos de nuestro lado, con un taller de primer semestre en una escuela de arquitectura. Así que gracias, Nico, por venir, por sumarte y esperemos, bueno, eh, pasarla bien. No, Eh, gracias a ustedes por la invitación. Yo siempre muy feliz de participar en los proyectos donde andan metidos. Voy a compartir, si lo logro, eh, pantalla y voy a poner acá. ¿Se ve, Mari? ¿Eso bien? Como Se ve, bien pensado. sí, se ve muy bien. Ya, bacán. Entonces, Nico, mira, un poco nuestra idea, lo que estuvimos trabajando con María, que nos parecía que se ponía en relación al taller, era trabajar a través de una serie de imágenes de tu trabajo, que son una serie que en principio las llamamos maquetas, vos también las has llamado dioramas en algunos casos, Mm. y nos gustaría conversar sobre eso. Y nosotros, quizá entrar por este lado, que es estas tres obras, ¿no? Que de izquierda a derecha en la pantalla aparece primero The History of Power, que es este trabajo que vos hiciste que ahí aparecen dos imágenes, ¿no? De un trabajo que es más grande en un museo en Cleveland en el año 2015. Después está
este proyecto de La ruina de la ruina, ¿no? Donde también aparecen, acá sí ya aparecen dos maquetas separadas, en verdad las otras son dos fotografías como del mismo paisaje, si no me Ujú. equivoco. Y aparecen estas dos ruinas entre precolombinas y posmodernas, en verdad, que atraviesan la historia. eh, y finalmente el proyecto del Museo Futuro, que en verdad es anterior a esto, según entiendo. Nosotros de ese proyecto museográfico un poco que vos armaste, seleccionamos dos maquetas que nos parece que dialogan muy interesantemente, que son la de El Gran Pacto con Pinochet y Elwin, y la de La Lucha, ¿no? Ese enfrentamiento callejero entre Mm. unos manifestantes y un zorrillo que parece haber quedado trancado entre la vereda y la pared. Eh, Así que en verdad un poco esta selección que trabajamos con María nos parecía que era una forma de empezar a pensar una especie de mapa del continente, ¿no? Un mapa que recorre el continente de abajo para arriba, de arriba para abajo, el continente largo, ¿no? Que habitamos, y que parece asociar eh, al territorio con una especie de violencia intrínseca, ¿no? Como si el territorio estuviera surcado por una violencia, que en el caso del primero podemos asociar a las violencias del extractivismo petrolero y Mm. asociadas incluso a las violencias ambientales o a las violencias por la lucha por la tierra. En el caso del segundo, una violencia mucho más en los términos de la cultura, ¿no? Entre lo material y lo simbólico, de lo que significan las ruinas, qué se ha hecho con esas ruinas, qué hacer con esas ruinas, ¿no? Qué hacen qué hace el turismo, qué hacen los medios, qué hace la propaganda en el caso de Intihuatana, pero también qué hace la gente, como un señor que está orinando en un lugar, ¿no? Por ejemplo, y esos grafitis muy provocativos que aparecen. Y en el tercer caso, la, esta relación entre las violencias políticas, ¿no? Como este acto del año 90, 89-90, y la lucha en la calle, ¿no? Entonces, quizá primero preguntarte por qué, esta, por qué es posible construir esta imagen de un territorio como tan marcado por la violencia en tu trabajo. O sea, yo creo que más que posible de construirlo, creo que es como necesario poder reflexionarlo. Eh, yo creo que como en esto, particularmente como en estos proyectos que ustedes están poniendo aquí, hay una, como bien decía y tú, Leo, hay como igual una reflexión sobre las estructuras de poder, y eso ha sido algo que en realidad a mí siempre me ha llamado la atención, como que creo que es un poco lo que ha definido más que mi trabajo, incluso como de manera de ser, o de la manera en que uno también se aproxima como al mundo o a la realidad, como eh, las relaciones de poder, los poderosos, los grupos que tienen carencia frente a ese poder, los quizá mal llamados como débiles. Esas relaciones creo que siempre me han llamado mucho la atención y han estado presentes en, en mí, incluso como antes de tener las pretensiones como de dedicarme al arte. Es algo bien antiguo, así. Debe pasar. Y quizá, Nico, no sé, nos preguntábamos con Mario cuando hablábamos, ¿no? ¿Por qué hacer esto con maquetas? Sí, ¿Qué te gusta? O qué te trae, qué te llevó ahí, ¿no? bueno, ahí es interesante el orden que ustedes le dan, porque es como es el orden a la inversa de cómo yo las fui desarrollando. O sea, los primeros dioramas o maquetas que hice son los que hice para Museo Futuro. Y fue, de hecho, a partir precisamente de la imagen del cambio de mando. Como que esa era una imagen que a mí me daba vuelta en la cabeza
hace mucho tiempo, porque para mí es fundamental para entender lo que es la historia de Chile de los últimos 40 años. Lo que significa finalmente tener un cambio de mando donde está el dictador enfrentado como al presidente electo, sellando este pacto, dándose una mano, entregándose el poder. Me parecía a mí que graficaba muy bien todo como el constructo y el arreglo o el arreglín social que se había hecho en este país para dar fin a la dictadura. Y que explica, creo, hasta el día de hoy, cómo ha sido y cómo se han ordenado las cosas en Chile. Y muy significativamente hasta el día de hoy, porque creo que igual lo que pasó con las elecciones del fin de semana pasado, sí terminan quebrando, trizando o al menos resquebrajando una estructura que había quedado sentada de alguna forma a partir de esta imagen, que es el momento en que supuestamente Chile vuelve a la democracia, pero vuelve a la democracia con la venia del dictador, lo cual es como insólito, de alguna forma. Entonces, esa imagen a mí me llevaba mucho tiempo dándome vuelta y pensaba como qué hacer con esa imagen, cómo trabajarla, cómo comentarla, eh, cómo ponerla en ese lugar que significaba para mí. Y ahí como finalmente mucho tiempo pensando qué hacer con ella, pintarla. Y hace mucho tiempo que no pinto, pero igual era como de repente tendría que pintarla o pedirle a alguien que la pintara como un cuadro, no sé, épico, así, medio David. Luego, no sé, como trabajarla gráficamente, no sé, fue mucho tiempo como que esta idea me daba vuelta y no teníamos muy claro qué hacer con ella. Y de pronto se me cruzó como con, est- con este mundo como de los dioramas museales que siempre han sido también algo que ha llamado bien fuertemente mi atención, como estas puestas en escena en miniatura que nos muestran de una forma didáctica la historia, el pasado, momentos de la prehistoria, no sé, etcétera. Entonces, Em, de pronto, de pronto ahí pensé, bueno, probablemente este medio, como el diorama museal, sea de alguna forma como lo más adecuado para poder hablar de un proceso también histórico, pero reciente de nuestra propia historia. Entonces, y fue realmente esta imagen la que me hizo como adentrarme en este mundo. Como yo antes de eso había desarrollado algunas piezas como de esculturas de pequeño formato, podría decirse, pero como a la dimensión o al nivel de esto, no, pues fue primera vez y fue a partir precisamente como de esta imagen. Eh, Hablábamos con Leo lo interesante que nos significa, o sea, el interés que significa este trabajo, en tanto esta noción que también tú planteas como de una analogía entre la construcción de la maqueta y la construcción de una versión de la historia. Y hay algo que se nos cruzó que nos llamaba mucho la atención que tenía que ver con como un cruce temporal, porque por una parte este momento está como extraído de su contexto, es como que está paralizado y extraído de su contexto, pero en tanto pacto, sin embargo, todo lo que rodea esto está como totalmente alterado por el paso del tiempo. Si podrías como comentar un poco respecto a esa como cruce de tiempo y como algo puede mantenerse intacto
mientras todo sigue aconteciendo, no sé si me explico, ese Ujú. polvo que cae, esas materialidades del fondo, esas capas de material, digamos, en contraste a este pacto. Claro, bueno, ahí hay, yo creo que el primer punto es que finalmente si bien es un diorama que de alguna forma retrata un momento histórico, lo cierto es que a la vez no es una propuesta historicista, ¿no? Yo no tengo un compromiso como con necesariamente o únicamente con la verdad o con la historia o con los hechos reales, sino que más bien qué es lo que esos hechos pueden aludir o qué es lo que subyace a esos hechos. Entonces, em, la lectura que yo un poco les adelantaba, que yo hacía sobre el episodio en sí y cómo ese había influido en la manera en que se había como dibujado nuestra convivencia social política de ahí en adelante, me hacía sentir que finalmente toda esta construcción era una construcción que se estaba cayendo a pedazos, finalmente. Que no resistía más tiempo, que realmente se descascaraba en su propia figuración. Entonces, el hecho como de la destrucción que hago sobre el lugar, como esta, la sala del plenario del Congreso, era para mí lo que simbolizaba finalmente todo el paso de este tiempo. Y que ese paso del tiempo, si bien la sala del Senado hasta el día de hoy sigue siendo casi la misma del momento en que Pinochet entrega el poder, simbólicamente a mí me parece que todo este tiempo lo que ha generado es una erosión de esa estructura y aunque, bueno, esta pieza es del año 2014, yo creo que eso se evidenció a partir del estallido social, o sea, como efectivamente todo eso, toda esa apariencia de desarrollo, de éxito, de progreso, de éxito, ya lo dije, sí. Era realmente solamente como una apariencia, una cáscara, pero en el fondo estaba todo en proceso como de descomposición y de destrucción. Entonces, por eso los cruzo, dejo a los personajes tal cual en su momento original y hago que su escenario sea como el testigo o la evidencia del paso del tiempo y de la decrepitud de ese sistema. Oye, Nico, y cruzado con esto del tiempo, quizás después podemos volver al 90, al 90 chileno y la relación con nuestro presente, que es muy interesante. Eh, nos interesaba mucho también esta serie, ¿no? Mm, Eh, acá, bueno, distintas cosas. Por un lado, aparece esta ruina antigua, eh, aparece, y aparece sobre ella una serie de capas, de materiales, ¿no? Que en gran parte tienen que ver con un poco con lo que te preguntó María en la anterior, donde aparecía el polvo, el escombro, incluso el musgo aparecía, ¿no? El Congreso ujú, ya tenía una humedad, proliferaba el vegetal, ¿no? En este caso aparece una cosa que quizá en el otro no es necesario porque los símbolos son muy potentes. Está la bandera de Chile, por ejemplo, hay un bastón presidencial o algo así. En este caso aparece el graffiti, ¿no? mm, Aparece el graffiti como un material de trabajo de incorporar una serie de textos, una serie de mensajes que ponen en crisis cualquier percepción, cualquier homenaje que pueda haber acá a la idea de ruina, ¿no? Cualquier idea romántica de ruina, y aparecen una serie de, de preservar es matar, basta de patrimonialismo occidental,
Y que incluso en la aproximación que uno tiene a la maqueta, ¿no? Porque quizás, bueno, perdón, a las fotografías de la maqueta a las que nosotros accedemos, primero puede parecer un homenaje a la ruina, pero porque incluso acá aparece ahí abajo a la derecha, este cuerpo parece quizás estar o involucrado en la destrucción, no sé, en ese pedazo de escombro, o intentando pasar por el costado, pero después nos enteramos que en verdad estaba orinando a la ruina, ¿no? Y está como muy puesto en crisis este valor. Eh, no sé, nos gusta mucho este momento como de qué hacer con los monumentos, ¿no? Parece haber ¿no? Mm. un vínculo con la memoria material, pero también con los lados simbólicos. No sé cómo lo ves vos eso. Bueno, para mí hay como un concepto que a mí me genera mucho ruido, como que tampoco podría decir que lo tengo resuelto ni nada, pero es que es como la noción de patrimonio. Eh, Como que la encuentro siempre me ha parecido que tiene hartas complejidades y como que finalmente termina un poco también teniendo la capacidad como de congelar algo en el tiempo, que no necesariamente lo está, sino que como se le otorga como esa dimensión y eso es como una suerte de protección, pero a la vez también es una manera como de matar algo, de congelarlo. Y por eso también se relaciona mucho, creo yo, como con las nociones que están presentes en la idea de los museos, y por eso me interesa tanto también, y he trabajado en los últimos años proyectos que están relacionados con los museos y sus colecciones coloniales, porque me parece que ahí también hay bueno, de partidas es también el museo es una estructura de poder, y es una estructura de poder donde en muchos casos juega precisamente con la memoria. O sea, el museo sería como una máquina, un espacio que determina qué es lo que se tiene que recordar y a la vez, por oposición, también determina cuáles son todas las cosas que tienen que ser olvidadas, que ya no van a quedar inscritas en la historia. Pero aquello que recuerda lo encapsula, lo guarda, lo congela y le da un valor y un lugar especial. Y creo que muchas veces con el patrimonio pasa lo mismo. Yo unos años atrás estuve participando de un proyecto que se llama Espacios Revelados, que era en el barrio Yungay, eh, y ahí también, conversando con la gente de la comunidad, también hay un punto en el cual la declaración de patrimonio de un barrio también muchas veces impide que ese espacio se siga desarrollando con la riqueza que tiene la cultura de un lugar, porque ya no podéis hacer ciertas cosas en ese espacio, porque ya no lo podéis pintar, porque ya no podéis como modificarlo, a nivel de las mismas personas que viven ahí, que han sido parte de ese lugar durante su vida y quizás generaciones. Entonces, como eh, con estos lugares que a veces llamamos ruinas, pero como con estos espacios que son provenientes, son como también, son parte de otras culturas, de culturas anteriores, ha pasado de lo uno y de lo otro, se ha vivido su destrucción, y se ha vivido también como esta suerte de congelamiento en el que también se los pone y evitan que las propias culturas, que siguen vivas, que no son parte de un museo, sino que siguen existiendo como tales, pasen a convertirse como en algo que tiene que ser pasen a objetualizarse finalmente. Y eso me parece que es bien complejo y es bien difícil poder hablar de una diversidad cultural cuando hay una cultura dominante que decide proteger a otra en la medida en que la convierte en un patrimonio, como que la convierte en una suerte como
la mete dentro de una cápsula de museo. Y esas son un poco como las reflexiones que yo tenía cuando estuve realizando esta serie. Y también pensaba que finalmente todos estos actos que dentro como de la cultura contemporánea se pudieran denominar como vandálicos, así como rayar un centro arqueológico, grafitearlo, destruirlo, son a la vez actos y situaciones que se han repetido y que es más, que las han llevado a cabo la misma cultura que hoy en día busca como preservar y cuidar. Porque, o sea, esta serie que se llama La Ruina de la Ruina son tres piezas, y todas ellas, como lo que yo busqué un poco también era rescatar como las acciones o las estrategias que se habían tenido durante las invasiones españolas con todo este tipo de elementos que eran parte de las culturas que existían ya acá en el territorio. Entonces, también se sobrepintaron, por ejemplo, o sea, lo mismo que sería hoy en día un graffiti, era lo que hacían las iglesias al pintar los relieves que tenían los templos de Cusco, y lo pintaban con motivos religiosos católicos occidentales, como una manera de ocultar lo que había atrás. También destruyeron, como es el caso de la acción que sucede aquí en el Intihuatana, o sea, definitivamente hubo muchas cosas que simplemente las destruyeron, y también les cambiaron su uso. Se apropiaron de los lugares y los convirtieron en otras cosas diferentes. Lo que era un templo pasó a ser una iglesia, o pasó a ser un fuerte, pasó a ser un establo, qué sé yo. Entonces, como que también me interesaba reflexionar sobre eso, como a veces uno llega y mira esta especie y dice como, ¡ay, qué terrible lo que podría llegar a pasar! O como viéndolo como un futuro distópico, como, ¡ay, te imagináis que finalmente en un día el Intihuatana estuviera así todo roto! Y es como, bueno, en realidad todo eso ya pasó en el pasado. Y no solo en el pasado, o sea, también sucede hoy en día, no sé, pues la guerra en Siria, durante la guerra han sucedido varios episodios de destrucciones, como de centros arqueológicos por parte del ejército de ISIS, ponte tú. Y tú ahí pensáis como, bueno, que heavy, igual, como estos tipos al final ahora están dedicados como a volar, a destruir piedras, ¿cachai? Como, ¿cuál es el sentido? Y es como, bueno, obviamente tiene un sentido, o sea, se genera como una destrucción simbólica muy, muy potente. Pero también ese símbolo que se le da a esos espacios eh, es también ese poder que le entrega Occidente a esos mismos lugares, como ir y decir, como, oye, bueno, esto es Machu Picchu, esto es patrimonio de la humanidad, esto es ya como lo más importante que se puede tener. Entonces, como son también precisamente como esas categorizaciones que genera Occidente, las que le entregan a veces justamente la posibilidad de que tú digas en un momento, bueno, si esto tanto valoran estos hueones esto, entonces yo voy y se los destruyo. Mari, ¿querés entrar ahí? Buenísimo. Todo lo que plantea Nicolás es muy interesante, y aparte que son miradas diferentes que no estamos tan acostumbrados a recibir, entonces, buenísimo. Yo creo que
quizás me gustaría pasar a la parte de las maquetas, como a Ujú. lo que implica, si podemos ver, Leo, la imagen anterior de la orina, como Sí. también planteaste algo así como congelar en el tiempo y justo vemos esta imagen con este pipí congeladísimo, pero aparte vemos también cómo se revela como tras bambalinas de esta Sí, escena que en la otra fotografía parece no incorporarse. Entonces, como, ¿cuál es el interés de revelar tras bambalinas o estas capas de, de materiales, capas de mm, proceso? Un poco, si nos puedes contar un sí, poco. me interesa mucho, la verdad, me interesa mucho eh, como revelar el artificio. Y eso yo creo que está muy relacionado con todo el trabajo que yo he hecho en dirección de arte, en cine eh, y en televisión. O sea, una de las cosas que más me llama la atención cuando las veces que he estado trabajando haciendo dirección de arte es justamente ver y tener tan claro el límite de la ficción que uno está creando, a dónde termina el set y a dónde empieza el estudio. Eh, Cómo finalmente una cámara es la que recorta el espacio para hacernos creer y sentir una ficción en la que estamos participando, pero inmediatamente donde termina el recuadro que, que, que genera la cámara, empieza a los pocos, a veces centímetros o metros, empieza una estructura que lo único que hace es como sostener esa mentira, por así decirlo. Y así funciona, en general funciona el cine, funciona así. O sea, es una mentira todo el rato, que no parece mentira gracias a que la cámara se encarga de mostrarnos lo que realmente hay que mostrar. Eh, pero lo cierto es que detrás de eso hay toda, como decía antes, hay una estructura que la sostiene y que es muchas veces miserable, es horrible, ¿cachai? Está llena como de alambres, de gaffer, de lo que haya. Entonces, esa posibilidad de mostrar el artificio como que la encuentro que finalmente es como que es como esta posibilidad de hacer un zoom hacia atrás y mirar la realidad como desde distintas perspectivas y también entender cómo finalmente ciertas cosas que uno está viendo a la vez también son otras cosas o son materiales, ¿cachai? Son materiales que ordenados de cierta forma en particular parecen ser algo, pero esos mismos materiales ordenados de otra son nada, son materiales, ¿no? Entonces como que me gusta revelarlo, yo sé que a veces son odiosos como esos programas donde los magos como que revelan los trucos o los trucos de otros magos más encima, que eso ya es como más miserable aún. Pero en este caso a mí sí me gusta como revelar mis propios trucos, entonces como lo que pasa acá. Desde un punto de vista, esta cosa parece un zorrillo, o es un zorrillo para nosotros, si lo vemos así, pero desde otro punto de vista es una estructura hecha de madera de balsa y pegamento. Y ahí, Nico, quizá sobre eso, ya como del aparataje técnico, ¿no? También nos Ajá. gustaría saber, bueno, de esta imagen nos encanta no solo la falta de pintura, sino también el momento en que la rueda ya no existe, ¿no? Como que la rueda es reemplazada por una pata como de De pirata, palo. de palo. Eh, Tal cual. nos interesaba pensar
que se ha relacionado, viste, con esto que te preguntó Mari del tiempo en el caso de estas imágenes, ¿no? Eh, Ajá, un poco en la construcción técnica de estas maquetas, que aparece como revelada en algunas fotografías, tras ujú, bambalinas, ¿no? Y esta especie de construcción como por capas, ¿no? Como donde hay un que no, digo, porque aparecen como estas bases de una madera gruesa, aparecen estas estructuras que podemos ver, ¿no? Que veíamos probablemente la más provocativa es esta estructura de fondo que ni siquiera uno cree que realmente esté sosteniendo esa pared tan gruesa. Hay como incluso una relación de peso entre las cosas que hasta parece una broma no solo al muro grueso, sino también parece una broma a la escenografía, ¿no? Como no sabemos cuál pone en jaque a cuál. Eh, y nos gustaba, por ejemplo, mucho esta imagen, como este trabajo en la construcción del suelo. El suelo no es mm, una cosa plana, es una cosa muy rugosa, hecha como de cientos de capas de historia y de cientos de capas no sé, de que a una madera, quizá pintarla primero de un color, después ponerle unas piedras que no sé de qué serán, si son de piedra o no. Un poco como también, perdón, en esta nos gustaba mucho el efecto homogeneizador, ¿no? La construcción mm, ambiental que produce ese polvillo que simula la nieve, que vuelve homogéneos un montón de, ¿no? Le da una, no los vuelve homogéneos, les da una capa de homogeneidad y de copertenencia a un montón de objetos muy diferentes. eh, y que, bueno, parece evidentemente haber sido puesta al final, ¿no? Como desde empezar por esa capa, esa madera dura al mm. principio hasta terminar por un polvo que llueve casi, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de las capas? Bueno, si es que es por capas, no sé cómo lo haces. No, totalmente por capas. Y en ese proceso de ir por capas también es bien infinito, ¿no? Sobre todo al final. O sea, es bien difícil determinar cuándo están terminadas las piezas. Y de hecho, o sea, en la medida en que las piezas no dejen de estar cerca mío, van cambiando también. Las imágenes que ustedes tienen acá, por ejemplo, de la bomba de petróleo, esa pieza ya no es así, es como está mucho más rayada de lo que estaba en ese momento. El Intihuatana también está grafiteado, en ese momento no estaba grafiteado. Esa, claro, ahora tiene unos grafitis que son los apellidos de los chilenos que rayaron un muro en Cusco, como hace, no me acuerdo, 10 años o más quizás. Entonces, van también en la medida en que, por eso te decía, si las piezas siguen conmigo, esas capas también se van como sumando, ¿cachai? Es como no, me cuesta finalmente decidir cuándo se termina. Pero sí, pues sin duda es por capas y es también, cada pieza tiene su afán, es como, son estrategias distintas, voy también como aprendiendo en cada una de ellas como técnicas nuevas, desarrollando ciertas encuentros de materiales específicos. eh, Dependiendo de cada caso, de lo que tenga que hacer. Por ejemplo, esta grúa, que es como una grúa, bueno, todo esto parte como de una anécdota que es real, o sea, efectivamente hay una grúa en la filmación de un comercial de cerveza cusqueña, que arrendaron Machu Picchu para filmar un comercial, una noche, una grúa de cámara se cayó arriba del Intihuatana y le voló un pedazo. No tan terrible como la situación que estamos viendo acá, pero le voló como 2 centímetros de la esquina y es notorio, o sea, si tú haces como la investigación, veis fotos antiguas del Intihuatana y veis una foto de ahora, te vas a dar cuenta que efectivamente le falta un pedazo de esta grúa que se les cayó a los hueones filmando un comercial. Entonces, parte de ahí. Y luego era como, bueno,
¿cómo hago esta grúa? Así como tenía claro el diseño de la grúa que quería usar y todo, pero finalmente es como, ¿de qué material la hago? En un momento, claro, uno piensa, bueno, de repente puedo encontrar algo similar en el comercio, como también hay cosas que son, o sea, los que en inglés se llaman RV, que son como vehículos recreacionales. Esos son unos autos de verdad comprados a escala y de ahí trabajados encima. Pero en este caso fue papel, esa grúa está hecha en papel, como una cartulina, así como esta, y ahí fue como ir armando las piezas por módulos, se van pegando, finalmente es una grúa de papel, y luego todos los elementos que se ven ahí, como las barras laterales, esos son, bueno, eso sí que son como cosas que uno compra como de maquetería clásica, ¿no? Son como tubos de acrílico que se calientan, se doblan para que tengan esa forma. Eh, y, y la piedra, en general, las piedras que hay acá, bueno, no, ni una son piedras reales. Esta está tallada en Plumavit, y luego recubierta como con una suerte como de pintura con textura. Esas son puras cosas que vienen así como del mundo de los, como más que de maquetería, son como personas que se dedican a hacer como estas recreaciones de trenes eléctricos o de Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí hay muchos como de esos materiales que finalmente simulan otros materiales, eh, como tierra. La tierra, ponte tú, en Ollantaytambo tampoco es tierra, porque hay que tratar igual de minimizar como los elementos vegetales que puedan después, con el tiempo, sufrir cambios, o generar vida, hongos, etcétera. Entonces, como uno también empieza a pensar, es muy loco porque todos estos trabajos están relacionados con el tiempo, pero también en el momento de hacerlos uno empieza a pensar cómo hago esto para que dure en el tiempo también, tal y como es. Entonces, los materiales están orientados un poco a eso. Como no podéis usar elementos, tratar de no usar muchos elementos orgánicos, porque esos son los que eventualmente tienen más posibilidades de, de morir prontamente. Pero el asunto de las capas que tú decís es bien notorio, y por ejemplo en esta imagen que estáis viendo acá, o sea, como todo el mundo ya como de la basura sobre la tierra, es un trabajo como medio infinito ahí. Es como uno va poniendo y poniendo y poniendo, y te vais como, bueno, aquí todas estas series que hemos visto acá, la gran mayoría son proyectos en los que también ha trabajado un equipo de personas, no las hago yo como de principio a fin, como que hay tareas específicas que hacen personas específicas. Por ejemplo, eh, todas las figuras humanas están talladas en madera, y esas las hace un tallador, el José Lepe, que es una persona que conocí buscando a alguien para hacer este trabajo, y él es el que hace como todo el trabajo en madera. Y después he trabajado mucho tiempo o sea, desde las primeras maquetas con la Carla Molina, que yo la conocí en la escuela de cine. Ella ahora es directora de arte, entonces también tiene como un manejo en el trabajo como del maquillaje. O sea, en esta misma foto que estamos viendo allá, como todo ese moho que tiene en el fondo, todo ese chorreo, también esas son
capas de aguadas que se le van poniendo una sobre otra para generar como esas sensaciones. El escudo fue tallado por la misma persona que talló las figuras. Después la pintura, en general, como que yo trabajo mucho personalmente, como el trabajo de la pintura lo hago yo, me gusta mucho como el envejecimiento de los lugares, todo lo que es, todo lo que es maquillaje, como que eso es lo que paso como más bien haciéndolo. Es como de las partes agradables. O sea, en general, yo creo que también eh, uno no necesariamente disfruta haciendo todos los proyectos que uno hace, eh, pero estos tienen un grado de disfrute en el hacer. A veces uno disfruta el resultado, o a veces uno disfruta mucho, no sé, la investigación previa, como que depende. No necesariamente uno disfruta el hacer. Hay proyectos que el hacer ha sido para mí como un sufrimiento así de principio a fin. Pero en este caso, yo disfruto mucho también el estar frente a la maqueta, haciendo como todos esos detalles, como que tengo una parte meticulosa que este tipo de trabajos como que me la potencia y me la exacerba. Y una pregunta de un poco la previa a esto, ¿dibujas? Algunas cosas las dibujo, o sea, dibujo como para armar la escena, como para imaginarme más o menos cómo es la escena. En general, sí, dibujo mucho como medio de pensar un poco qué es lo que quiero hacer, de qué manera quiero instalar las distintas como piezas dentro del diorama. Siempre parto con el dibujo. En general, como en mis proyectos, como que el dibujo tiene siempre una dimensión así como de base. Me sirve para pensar, como me sirve pensar dibujando, como que eso es una instancia como que yo rescato mucho. Pero en el caso de estas piezas también hay harta investigación previa, como de imágenes, de contexto, de encontrar finalmente como los elementos precisos que me interesa como retratar. Entonces ahí también hay un proceso previo como de investigación visual que en el caso, por ejemplo, del Museo Futuro me tomó yo creo como un par de meses, que fue solamente como de investigar, ir a bibliotecas, buscar archivos, encontrar las imágenes que estaba buscando, encontrar artículos sobre lo que yo estaba buscando. Me pasó harto con una de las piezas de Museo Futuro que ustedes aquí no está presente, pero es que es la imagen de la balserita, que es como esta niña que supuestamente viajaba todos los días en una balsa de Plumavit a su colegio. Y esa historia es súper interesante porque finalmente es como un montaje periodístico que se hizo para retratar la aislación y real, igual como la aislación de un lugar, ¿cachai? Como el desamparo frente a las autoridades regionales. Pero lo cierto es que la niña se había ido en la balsa de Plumadita al colegio para hacerse la chora, que era como la más bacán del curso, y un día en vez de irse en lancha, se fue en su balsa de Plumavit, ¿cachai? Y todo el resto fue como una tergiversación que escaló y que todo Chile en su momento estaba viendo por televisión, como la historia de esta pobre niña que tenía que irse, y esa historia más tú la buscás y se repite en toda Latinoamérica. O sea, también hay una historia como de un niño que se va dentro de un balde por el lago Titicaca al colegio, y hay otro que se tira como por un canopy para llegar. Es como
ya existe esa historia, ya está establecida, es como sencillamente tenés que buscar como a tu protagonista local, pero está ahí, así es parte como está en toda Latinoamérica esa misma historia. Está muy, sí, incluso hace poco en Argentina estuvo esa historia también, tal cual. Sí, pues. En algún pueblo rural, en Tucumán, es como, ¿no? Si cada tanto se quiere levantar una crítica a que el Estado no llega a ciertos territorios, lo cual es cierto, ¿no? Que nuestros Claro. estados son más chicos que nuestros territorios, y es interesante pensar que la historia ya está guionada, ¿no? Lo que hay que encontrar es la foto del día. Claro, o sea, eso es como, a mí lo que más me llamó la atención, por ejemplo, de esa historia era que la situación es real, el aislamiento es real, como la precariedad es real, pero si no tienes una imagen que sea capaz de ilustrar esa situación, no existe. Y aún si la imagen no es cierta, la situación empieza a existir en el momento en que vemos esa imagen. Entonces, como, ese es el poder de las imágenes, realmente. Oye, Nico, quizá podemos terminar más o menos pronto. Quería preguntar en esta última, eh, ¿no? Es muy interesante, es más complejo. Museo Futuro tiene, así como la Balserita, tiene el incendio de la Torre Santa María, ¿no? Esos Ujú. jóvenes años 90, esa joven democracia regalada, bueno, tiene el Cóndor Rojas, ¿no? Se regaló mucho material, parece, y que resuena todavía, ¿no? Bueno, creo que muy especialmente en estos días. Y quería preguntarte en esta relación entre el museo y la calle, ¿no? Digo, usando estas imágenes de este momento en que ¿cómo ves vos esa relación? Digo, se discutió mucho esto, acá uno podría decir que la calle viene al museo, pero en un primer momento podría ser eso, pero también podría decir que ve a la calle como un museo, ¿no? Digo, y en el sentido ya no del museo como claustro, como burbuja, ¿no? Sino justamente el momento en que la calle deviene también un espacio de disputa simbólica, ¿no? Con todas Mm. las pinturas que vos le incorporás a esto. ¿Cómo ves esa relación entre... Porque nos interesa mucho, nuestro taller empieza trabajando con maquetas hiperrealistas de camas y ahora estamos trabajando en desplazarlas de su contexto hacia la plaza de armas, ¿no? Y nos interesa este momento de salir a la calle, bueno, que es un poco entre comillas todo en estos contextos cuarentenísticos, toques de queda y eso. Ujú. Pero ¿cuál es la relación tuya y de tu trabajo con esta calle que acá aparece? Bueno, yo creo que, o sea, no solo la calle, pero finalmente creo que eh, para mí es muy importante dentro de mi trabajo como son situaciones que suceden eh, y que están fuera como del ámbito de las artes, por así decir. Entonces, como eh, creo, o me cuesta mucho concebir mi trabajo en particular, no digo que un artista pueda no hacerlo, pero a mí me cuesta mucho como hoy en día pensar en mi trabajo si es que no está vinculado con situaciones que no tienen que ver necesariamente como con el mundo del arte ni con las problemáticas propias del arte, como podría ser, no sé, el color, la forma, la luz. Entonces, me parece que eso que tú estás llamando la calle, un poco es también finalmente como todo el contexto social en el que vivimos, como todas las relaciones o las interrelaciones que se generan entre las personas dentro de ese contexto social, como las aproximaciones políticas que tenemos finalmente frente
frente al territorio, o frente a, como yo decía en un principio, como a cómo funcionan las estructuras de poder dentro de una sociedad. Entonces, yo creo que no, ni siquiera diría como que yo me nutro de eso, porque encuentro que sería como muy Barça de mi parte como decirlo de esa forma. Eh, pero creo que a mí son situaciones que sencillamente como que me atraviesan y me impactan, y, y siento que finalmente mi trabajo como artista lo que hace un poco es sencillamente como buscar la manera eh, de poder reflexionar o de poder comentar eso que está pasando allá afuera, si entendemos el arte como un espacio interior. Entonces, como creo que esa apertura debiera ser fundamental. Creo que debieran existir una permeabilidad mucho mayor, también como para que dejemos de hablar como de este adentro y de este afuera, como eh, poner o categorizar la realidad entre lo que está fuera del museo, como la realidad por un lado y el museo por otra, por ejemplo. Creo que también es algo que se ha puesto en crisis últimamente, y creo que también fue durante el estallido, por ejemplo, un tema bastante particular, que a mí me llamó mucho la atención. Yo cuando empezó el estallido yo no estaba en Chile, pero sí me llamaba mucho la atención que los museos cerraron, como se cerraron. No buscaron la manera de ser parte de una situación muy viva que estaba sucediendo, y que implicaba algo que supuestamente a los museos les importa, que es como la historia, la cultura, el arte, los movimientos sociales, pero no, como que ahí en ese momento hubo, no sé, como una suerte de pavor que hizo que muchas instituciones como que se mantuvieran cerradas, se trataran como de cuidar, y en el momento en que se abrieron también desde un lugar como bastante, no sé, paternalista, me pareció. Entonces creo que en ese periodo lo que nosotros vivenciamos fue como como la calle, como dirías tú, o como la realidad desbordaba de tal manera como a estas instituciones que supuestamente son las que sustentan nuestra cultura, sustentan nuestra creatividad, sustentan como finalmente el orden como del desarrollo creativo del ser humano, eh, y que se vieron totalmente desbordadas frente a una calle que generaba eso de una forma mucho más intensa, mucho más rápida, mucho más productiva, y entonces el museo sencillamente como que se restó, así, como que se pasmó. Siento que es como que le dio como un pánico escénico. No supo cómo reaccionar frente a la ebullición de realidad que se estaba produciendo como en la calle, literalmente. Muchas universidades cerraron también. Mm. Fue Sí. bien. Nunca volvieron a abrir finalmente. Con- y acá estamos por Zoom. Mm. Entonces, claro, ahí yo como que ahí yo a mí no lograba entender el por qué ciertos museos habían optado como por cerrarse completamente cuando podía ser justamente un momento para poder estar más abiertos que nunca,
y no necesariamente tampoco como para mostrar la próxima exposición, ¿cachai? Sino que pudieran ser lugares de reunión, ¿cachai? Como que fueran lugares de reflexión, donde se pudieran llevar a cabo asambleas, donde efectivamente hubiésemos empezado a sentir que habían ciertos o ciertas instituciones que querían participar de lo que estaba pasando. Pero al parecer, la mayoría de esas instituciones en realidad estaban cagadas de miedo y no querían mezclarse nomás. Como que entendían que la cultura es otra cosa, que es una cuestión que viene, que está mucho más mediatizada, que está mucho más encuadrada, delimitada, y que este grito como medio bárbaro que parecía era algo que sencillamente había que dejarlo fuera y cerrar bien cerradas las puertas para que no fuera que alguno de esos llegara a colarse y a contaminar un poco el interior de la institución. Al menos así lo veo yo. Como esa falta de sintonización que implica tener las cosas dentro de un museo medio congeladas, lo que hablabas anteriormente, es como que se revela esa intención de esta frontera que son las puertas de este museo, no pasa, no, como que la historia no circula acá se reserva y se conserva. Y fue como diferente lo que pasó en casos, por ejemplo, Matucana 100, que organizaron cabildos y tocatas, y otras sedes y centros culturales como más under, que Claro. se permearon y como que dejaron que esto sucediera con el movimiento social que estaba surgiendo. Creo que lo que tú planteas sobre los museos, algo que de verdad salta a la vista y sin embargo creo que no solemos reflexionar. Sí, bueno, me parece como, yo creo que ahí también empiezan a salir a flote muy bien como que son finalmente estructuras que están súper como anquilosadas, muy oxidadas, y que son como incapaces de poder reaccionar frente a lo que sucede delante de ellos. Entonces, creo que ahí también es muy interesante para pensar a futuro sobre como nuestras instituciones culturales, así, qué rol tienen que cumplir. Yo creo que durante mucho tiempo se ha esperado que esas respuestas vengan desde la institución, como en una estructura muy jerárquica, donde la institución es lo que está arriba y es lo que tiene las respuestas, y que sabe entregarle a la gente, al consumidor, ¿cómo más podríamos llamarlo? Al espectador, entregarle lo que necesita. Y cada vez más nos vamos dando cuenta que la mejor manera como de realmente es tener un programa cultural que esté en sintonía con las personas es que las personas sean ese programa cultural, por así decir. Que estén ahí y que esté formado no desde arriba, viéndolo con esa estructura jerárquica, sino que esté formado como por las personas que son parte de ese espacio y de ese territorio. Pero eso es nuevamente, es como una nueva modificación a esa estructura de poder, y es de entregar poder y como repartirlo entre todos, y eso es algo que, bueno, llevamos ya, creo, o sea, ¿cuánto llevamos? Desde el 18 de octubre, 1 año y medio, ¿o no? Por ahí, viendo cómo constantemente existe como un llamado social a poder bajar esta estructura, a que se entreguen más libertades,
a que se deje de coaptar el poder desde distintos lugares, y hemos visto cómo durante todo este tiempo quienes tienen ese poder no lo han ido soltando hasta que ya no pueden más que ir soltándolo, pero van soltándolo, pero peso a peso. O sea, no en ningún momento es como, ya, ok, está bien, entendimos, nos quedó claro, ahora sí que, bueno, ok, hagamos una asamblea constituyente. No, es como peso a peso, va a ir soltando las cosas como de a una nomás. Entonces, como en ese sentido, creo que el museo no es más que un reflejo de eso también. Como no se quiso subir al carro. Efectivamente creyó que la cosa no iba a prender. Entonces se quedó abajo nomás. Y ya pasó. O sea, como ya no tienen cómo subirse nomás. Bueno, Nico, muchas gracias por estar acá hoy con nosotros. Ha sido muy interesante poder ir desde la técnica de la pintura hasta en la maqueta, hasta, hasta el radical contexto político en el que estamos hoy, donde están muchas cosas en juego y muchos horizontes abiertos, ¿no? Desconocidos pero abiertos. Así que muchísimas gracias por compartir tu trabajo en este momento con nosotros. Estamos seguros que también para los estudiantes abre un campo de reflexión sobre, ¿no? Sobre el trabajo propio y la relación del trabajo propio con con la vida de todos, me parece que es muy provocativo muy estimulante para seguir adelante. Así que mil gracias por estar acá. Y bueno, nos vemos después en un rato en el taller, ya en un espacio un poco más íntimo. Muchísimas Perfecto. gracias. No, Me gracias a sumo a ustedes, de la verdad. gracia. Gracias a ustedes por la invitación. Me agradó mucho como este formato conversacional. Igual, no sé, siento de repente como que no hablamos tanto como de cosas más específicas de las técnicas y eso, pero quizás eso sea más interesante como que lo podamos ver en esta segunda parte, ya como con el estudiantado mismo, en la medida en que tengan dudas específicas sobre algo, como... Así es Sí, que sí, yo creo que va a haber muchas eso, preguntas. También hay gente que quiere mostrarte sus maquetas y ahí se puede cruzar mucha data de un lado del otro. Así que, dale, súper. hagamos eso en la próxima sesión y, y cerramos por acá mientras tanto. Así que Dale, bueno, nos vemos en un rato. Hasta luego. ya, Nos vemos. chao. Chau.